Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a TechStudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Agradecidos estamos infinitamente, primeramente con Dios y también con cada uno de ustedes que nos han ayudado a que este podcast se esté escuchando, y es una verdadera bendición, no solamente para nosotros, sino también para cada uno de ustedes que nos están escuchando y recibiendo bendiciones de lo alto que emana a cada instante, a cada momento, nuestro buen Dios. También vamos a agradecer a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque es el productor, el editor y el creador de este contenido. Hoy llegamos al episodio número 8 y lleva por título La juventud y la salvación. Y así comienza TechStudio Podcast. Todos hemos sido testigos de los cambios y sobre todo de los vivenciales en nuestros jóvenes. Cada sociedad en el mundo muestra su descomposición. En TechStudio Podcast presentamos Firme Juventud. Segunda. Y es la nueva temporada donde encontrarás a Dios como tu única salida y en las disyuntivas generacionales. Aprendamos que siendo jóvenes, Cristo aún nos ama. ¿Qué es la salvación? ¿Qué entendemos nosotros como salvación? La salvación es muy lejana, la salvación es de inmediato, cuesta mucho, cuesta poco. Esa y otras interrogantes la vamos a estar dilucidando en este podcast. La ciudad de Jericó había sido devastada en una oportunidad y los preceptos y las tradiciones habían sido echadas por tierra. Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador llevando el perdón, restauración y esperanza. Y después de esto, Zaqueo corrió a los brazos de Jesús. Entonces, al verlo, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación para esta casa. Eso lo encontramos en Lucas 19:9. ¿Quién había entrado a la casa de Zaqueo? ¿No era Cristo Jesús? Pues el relato bíblico nos dice que el que había entrado era la salvación. ¿Qué es la salvación entonces para ti, mi querido amigo, para ti, mi querida amiga? Quizás la pregunta debería ser hecha de otra manera o ser formulada diferente. La pregunta correcta entonces sería: ¿quién es la salvación? La salvación es Cristo Jesús y nos la ha dado gratuitamente para todos nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y la vida eterna se obtiene mediante la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nos preparamos para la salvación, también de cómo nos preparamos para la reconciliación y también cómo nos preparamos para ser salvos. Vamos a buscar entonces Isaías 59:2. El pecado nos aparta realmente de Dios. Yo tengo la oportunidad de enmendar los pecados, los errores. Por mi propia fuerza, yo puedo en algún momento salir sin que nada haya pasado. Busquemos el libro de Isaías, como lo dije anteriormente, capítulo 59, versículo número 2. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Hay una gran fractura. El puente está roto. No hay manera de podernos comunicar ni enviar mensajes de un lado hacia el otro, porque lo que se había originado como puro, perfecto y santo, cuando llegó y entró el pecado a este mundo, se interrumpió la conexión. Ya no hay entonces, para ese momento, no había la posibilidad de que Dios nos viera santos y puros. Había que realizar un plan muchísimo más grande, muchísimo mayor, para solventar esa fractura. Aquí nos dice el relato bíblico que nuestra iniquidad fue tan grande que había hecho una gran división entre nosotros y Dios. No había
oportunidad de orar, de sacrificios, de perdón, porque Dios nos estaba viendo con sus ojos de justicia, y la justicia nos dice que nosotros, si pecamos, somos reos de ello, somos totalmente pecadores. ¿Cómo hacemos nosotros si hay una gran separación? Hay un vínculo que antes estuvo muy ligado, muy cercano, muy estrecho a Dios, pero se fracturó. Ya no hay más esa conexión, ya no hay más esa cobertura que nos pueda decir, aquí estoy yo y perdóname. Había que realizar un gran sacrificio para nosotros poder ser aceptos a Dios y Él nos pudiese escuchar nuestras peticiones, nuestra vida y nuestra solicitud. Pero el asunto no se queda allí. Si el pecado solamente trajese una separación, pues estaríamos medianamente, entre comillas, tranquilos, porque en algún momento se podría solventar esa situación. Pero es que el pecado no viene solo. El pecado viene con una amiga, viene con una compañera entrañable, y eso se revela en Romanos capítulo número 6, versículo número 23. Te invito a que busques tu Biblia, entonces me acompañes en lo siguiente, en la siguiente lectura. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Viene con esa compañera entrañable, esa compañera intrínseca que trae también el pecado. No nos los presenta de una vez, porque si así fuese, nadie pecara. El pecado, para poder tener esa opción de atractivo, para poder tener esa vistosidad de gusto, para poder venderse a nosotros, esa opción tiene que estar velada. Esta opción tiene que estar inmersa en un buen envoltorio para que nosotros podamos caer bajo esa tentación y luego se convierta en un pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Satanás no nos va a presentar esa circunstancia de muerte de una vez. Nos la trae es luego que nosotros hayamos pecado y estemos acarreando esas circunstancias y esas consecuencias por nuestras mismas fuerzas, es decir, sin allegarnos nunca a Cristo Jesús para que pueda darnos el perdón y la salvación. ¿En qué momento de la historia entró el pecado? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado entra cuando una vez se tienta a la pareja. Hay la tentación, caen y ahí se origina el pecado. No hay que entablar amistad, no hay que coquetear, no hay que intimar con el pecado, porque el pecado siempre nos va a atrapar, nos va a envolver, porque es muy seductor, es muy agradable al paladar, a la vista, al oído, al tacto, al pensamiento. Entonces son barreras muy sensibles, son muy finas para nosotros poder llevarla y traerla sin que se rompa. Para que eso no se rompa, para no llevarla y tampoco para traerla, es mejor dejar el asunto así y hacer como José cuando la esposa de Potifar vino a tentarle. El hombre salió corriendo. Así debemos hacer nosotros cuando se nos llegue la tentación, salir corriendo de una vez para que eso no nos alcance y podamos nosotros no entablar una amistad, como lo dice aquí este versículo de Génesis 3:6. Nosotros no tenemos por ningún motivo que deseando absolutamente nada. Si codiciamos es porque en nuestro corazón no está, ni vive, ni mora Cristo Jesús. Esa es la respuesta. No hay otro significado para ella. Que yo soy muy joven, que a mí me engañaron. Te engañaron, sí, pero porque no estabas previsto a ese amor condicional, a ese amor. No estabas previsto para lo que Dios tenía
contigo, no estabas haciendo el culto, no vas a la iglesia, no oras, no buscas, no estudias de la Biblia, eres vulnerable totalmente y Dios eso no lo va a contar como un engaño, es como una falta. Eso sí. En lo absoluto, no hay ningún pretexto para poder decir que Dios no nos ha dado las herramientas para nosotros salir airosos de esas situaciones pecaminosas. Todo no es malo. Dios también ha dado la opción a una reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. ¿Podemos ser reconciliados? Escuchemos a ver. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Alabado sea Cristo Jesús. Sí hay una reconciliación. Cuando se pecó, cuando se cometió esa infracción, entonces Cristo Jesús estaba hablando con Dios, planeando para que nosotros fuéramos totalmente salvos. Había ya un plan, habían ideado esta salvación para restaurar el puente, para restaurar la comunicación, para restaurar la señal entre el hombre, Cristo y nosotros, y pudiéramos ser salvos por la obra, por la reparación, por la conectividad que ellos dos única y exclusivamente hicieron. No estamos involucrados nosotros para poder ser una ayuda, no. Lo que nosotros hicimos para que esa señal se reestableciera es que nosotros pecamos, porque re significa doble, dos veces. Segundo, es porque la señal la hubo, pero se cayó. Y se cayó por mi pecado, se cayó por mi transgresión, se cayó porque violé los estatutos y los mandamientos de Dios en mi juventud y en mi adultez. Si has estado involucrado en pecado, reconoce que en tu juventud necesitas y sigues necesitando de Cristo Jesús. Eso lo reconoce bien. No es necesario que te adentres y que te vayas más y más y más y más, cada vez más lejos de Cristo Jesús, cada vez más de ese puerto, de esa guía, de ese farol que nos alumbra a la vida eterna. No es necesario. Hay momentos de podernos reconciliar. ¿Y cuál es la única vía para ser salvos? Hechos capítulo número 4, versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos tener salvación. Solo Cristo Jesús puede reparar, enmendar esa situación de pecado que nosotros tenemos y salvaguardar nuestra vida, nuestro pensamiento, para que Él pueda hacer con nosotros una nueva criatura. No hay otro nombre, se llama Cristo Jesús. No es San Petersburgo, no es Santa Catalina, no es Santa Clara, no es San Pedro, no es San Judas, es Cristo Jesús, que reconoce tus faltas, murió en la cruz del Calvario por ti y necesita de que vayamos a Él, necesita de que nosotros nos sinceremos, reconozcamos nuestra pecaminosidad, reconozcamos que por nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer, reconozcamos que solo Cristo Jesús es el nombre dado para nosotros en el cual podemos ser salvos y llegarnos directamente a Él, no por las ramas, no con un más tarde, no con un no puedo, no con un será que lo hago, no con ninguna duda. Irnos tal como estamos a Cristo Jesús. Nadie va a un centro clínico para que le salen la sanación. Todos vamos a un centro clínico para que nos sanen de nuestra dolencia, y esa dolencia se llama pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos una sentencia aparte de la dolencia. Es así. Y en nuestra juventud adolecemos, porque de ahí entonces creo yo que viene la palabra adolescente, que adolece, que no tiene, que carece. Pero Cristo Jesús ha venido a derribar todas esas vallas, todas esas barreras. ¿Por qué lo digo así? Porque también ideó un plan para el amor eterno. Y ese amor eterno se encuentra en el segundo versículo más importante de la Biblia y el primero del Nuevo Testamento, y es el cual vamos a leer hoy. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Ese es el regalo, el vínculo, la salvación. Nos dieron algo que nosotros necesitamos pero que no merecíamos, porque nosotros fuimos los que nos involucramos en el pecado y nosotros mismos deberíamos salir con esa paga y no Cristo Jesús, no una persona inocente, no un cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que enmudeció. Debíamos ser nosotros los pecadores, los culpables y lo que se les acarree y se les impute esa sanción. Pero Cristo Jesús ha dejado su vida y Dios nos la dio para nosotros para que realmente fuésemos salvos. ¿Cuál fue el motivo de morir Cristo Jesús por nosotros? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sabía que no merecíamos absolutamente nada, que éramos pecadores totalmente malos, pero como Dios es amor y nos regaló a su Hijo, no importó ese sacrificio, sino que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestra paga, vino a morir por esa situación pecaminosa que nosotros teníamos. ¿Cuál debe ser mi respuesta como joven? No importando, una vez más y te digo, lo que te hayan dicho, lo que te aconseje tus amigos, tus familiares, la decisión que tú estás tomando puede ser reversible siempre y cuando aceptes y busques sinceramente a Cristo Jesús. Apocalipsis 3:20, ¿cómo debe ser mi respuesta ante ese llamado que nos hace Dios? Dice así: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Realmente quieres ser salvo? La salvación no es un concepto, ni una situación, ni un estado de ánimo, ni tampoco es una doctrina, ni es una religión. La salvación es solo Cristo Jesús. Y lejos de Él, tú y yo, absolutamente nada podemos hacer. No existe salvación si no está Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Entonces ven y acude rápidamente a Cristo Jesús. Quédate con Él, permanece a su lado. El mes completo, las horas completas, los años completos que te queden, permanece en Él, a su lado, a cada minuto, manteniéndote en su cobertura. Nada te podrá pasar, más recibirás amor sincero y un amor mutuo, en comunión interrumpida con nuestro gran Cristo Jesús. Y disfrutarás de los beneficios de la salvación. Eso significa no más noches sin dormir, no más tormentos de corazón, no más angustia del alma, sino paz. Pero déjame decirte en tu juventud que ese drama que cada vez se piensa en la salvación, piensa en términos de lo que debe o lo que no debe hacerse. La pregunta permanente de tu corazón parece ser: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta manera de pensar lo lleva a buscar la salvación. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Buscar a Cristo Jesús. Para ir finalizando, tienes que recordar y tener presente que en la juventud y en tu juventud siempre habrá salvación, a pesar de la separación que produjo el pecado, a pesar de la separación que sea tan grande y tan abismal. Cristo Jesús ideó un plan para rescatarnos, para evacuarnos inmediatamente de todo ese mal y de todo ese flagelo que circunda nuestra vida y nuestra situación como jóvenes. Debemos también tener presente que hay una reconciliación y que Cristo Jesús ideó para ti y para nosotros un nombre, Cristo Jesús, en el cual es el único que vamos a tener salvación. La respuesta a esa llamada que nos hace Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús es atenderle ese llamado y abrir la puerta. Oremos. Gracias, Señor, porque has programado también para la juventud ese plan donde nos quieres rescatar del maligno.
Quédate en nuestra juventud, quédate en nuestra familia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.